Grabar en la nube. eh, Yo, compartir. yo le quiero preguntar a Pedro en qué idioma tenemos que hablarte, porque no entiendo lo que dice ahí. Ah, no, es el logo de mi empresa. O sea, la empresa se llama Alpsimia, ¿Y en qué idioma está eso? en griego, Griego. Ah, mi hijo. pero Eso. ahorita Ah, lo no. cambié. Acá en Uruguay no estudiamos griego. Estudiamos Grecia, pero no griego. No, ni yo, yo no sé Raquel, nada de griego. ¿querés, leer, por Leo, favor? Leo, ¿cómo no? Esto que va a leer Raquel es de un texto de un antropólogo, David Graeber, recomendable. Totalidad y Adelante. revolución. El término revolución está tan degradado por su uso continuado en el lenguaje común que se emplea para prácticamente cualquier cosa. Cada semana se producen nuevas revoluciones, revoluciones financieras, cibernéticas, médicas o en Internet, cada vez que alguien inventa algún nuevo dispositivo de software. Esta retórica es posible porque la definición tradicional de revolución siempre ha implicado un cambio en la naturaleza de un paradigma, una ruptura clara en la naturaleza de la realidad social, tras la cual todo cambia y ya no sirven las viejas categorías. Tomás Kuhn denominó la estructura de las revoluciones científicas. Kuhn se refiere a acontecimientos como el cambio del universo newtoniano al einsteiniano. De repente hay un avance muy importante tras el cual el universo es diferente. Aplicado a algo que no sean las revoluciones científicas, implica que en realidad el mundo siempre ha sido equivalente a nuestro conocimiento del mismo. Y en el momento en que modificamos los principios sobre los que se basa nuestro conocimiento, la realidad también cambia. De hecho, el mundo no tiene por qué ajustarse a nuestras expectativas. Y en la medida en que la realidad se refiere a algo, se referirá justamente a aquello que jamás podrán abarcar nuestras construcciones imaginarias. Las totalidades en particular son siempre criaturas de la imaginación. Las naciones, las sociedades, las ideologías, los sistemas cerrados, nada de ello existe realmente. La realidad es muchísimo más compleja, incluso cuando la fe en su existencia es una fuerza social innegable. Es extraño que el hábito de definir el mundo o la sociedad como un sistema totalizador en el que cada elemento es significativo únicamente en relación con los demás, tienda a conducir casi de forma inevitable a considerar las revoluciones rupturas catastróficas. La historia humana se convierte así en una serie de revoluciones. La revolución neolítica, la revolución industrial, la revolución de la información, etcétera. Y el sueño político acaba tomando el control sobre el proceso, al punto de que podemos causar una ruptura de esta naturaleza, un avance momentáneo que no se producirá por sí solo, sino como resultado de una voluntad colectiva, la revolución, para ser más exactos. Esto no es un llamamiento a un rechazo rotundo de semejantes totalidades imaginarias, aún asumiendo que eso fuese posible, que probablemente no es, ya que quizás sean una herramienta necesaria del pensamiento humano.
Es un llamamiento a tener siempre muy presente justo eso, que se trata de herramientas del pensamiento. Está hablando de las totalidades imaginarias, ¿verdad? Sí. Sí. Herramientas del pensamiento. ¿Sigo o alguien quiere decir algo? Antropología. A ver, perdón. Sí, 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 espero. Porque para, me parecía que es todo un tema, esa ambición que en general tenemos, dada por las ciencias, para hacer descripciones que tiendan a una totalidad. Y me parece que hay en algunos momentos entre nosotros, sobre todo el intento de cómo pensar a partir de lo singular, lo cual nos hace corrernos un poco de una descripción genérica. Claro, eso, permíteme. Por ejemplo, tú acabas de decir la ciencia. Y nosotros podríamos pensar las ciencias, Sí, ¿no? Constante modificación. Otra de las cuestiones que a mí me quedó ahí de este pedacito, creo yo, es que estas totalidades que son como considerados como sistemas cerrados, en realidad lo único que permiten es pensar combinatorias de elementos ya existentes y no la combinación, que es distinto, y la composición de otros elementos. Hasta ahí llega mi... ujú, sí, los comentarios. Porque, por ejemplo, a veces comentando, conversando, en otros ámbitos, pero también con pensamientos sistémicos, los sistemas también son considerados sistemas cerrados, ¿no? No se abren. Entonces, venía un poco también por ahí, ¿viste? Una serie de puntas que, cómo estar abiertos a, como decía Pablo Upper, ¿no? Siguiendo a Leo Koch, a pensar, a enfrentarse a eso que no sabemos, saber que no sabemos. Ujú. A ver que no sabes. Muy bien, bien. A ver si. eh, Antropología y deserción. Durante las 2 últimas décadas, los pensadores autónomos italianos han desarrollado una teoría de lo que han denominado el éxodo revolucionario. Esta teoría está en parte inspirada en el propio contexto italiano, en el amplio rechazo de los jóvenes al trabajo en la fábrica, en la proliferación de ocupaciones y de centros sociales ocupados en muchas ciudades italianas, etc. Esta Italia parece haber funcionado como una especie de laboratorio para movimientos sociales futuros, anticipando tendencias que ahora empiezan a observarse a escala global. La teoría del éxito, del éxodo, que, que- la teoría del éxodo que propone que la forma más efectiva de oponerse al capitalismo y al Estado liberal no es a través de la confrontación directa, sino lo que Pablo Virno ha llamado una retirada emprendedora, una deserción en masa, protagonizada por quienes desean crear nuevas formas de comunidad.
Solo hace falta repasar un poco la historia para darse cuenta de que los movimientos de resistencia popular más exitosos han adoptado precisamente esta forma. Su objetivo no ha sido la toma del poder, que normalmente conduce a la muerte o a convertirse a menudo en una variante, si cabe más monstruosa, de aquello que se pretendía cambiar. Entonces el objetivo no ha sido la toma de poder, sino una u otra estrategia para situarse fuera de su alcance, emigrando, desertando, creando nuevas comunidades. Bien. Hasta aquí la visión de este antropólogo. Joaquín, Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice este hombre, ¿no? Muy de acuerdo, en el sentido siguiente, y voy a ser muy provocador acá, a ver qué pasa. a ver, El peor mal que ha tenido la civilización es haberle dado pelota a Hegel y a Marx. Es el peor mal que nos ha ocurrido. No solamente porque ambos, estos dos, filósofo uno y el otro es, no sé qué es Marx. Marx es un verdadero monstruo, o sea, porque abarca muchas cosas. No solamente la filosofía, la economía, la sociología, etcétera. Pero el problema de estas dos personalidades que nos han trabajado el cerebro de una manera muy particular es el concepto de la triangularidad y el vértice. Es el concepto, diríamos, de que hay un lugar donde se produce todo y donde se puede cambiar todo, donde hay una palanca, y la palanca es el Estado. Tanto en la filosofía de Hegel, el concepto de idea absoluta está encubriendo la idea de Estado, y él es bueno, en los principios de la filosofía del derecho es clarísimo que él está a favor del Estado burgués, ¿no? Algo parecido a lo que ocurre con Platón, también, sobre todo el Platón de la República. No el Platón que remite a Sócrates, sino el Platón de la República. Entonces, estos autores han generado un efecto que en algún lugar hay una palanca de cambio y que puede modificarse la civilización humana. Y eso es lo que compramos todos. Lo compraron en el siglo XIX y lo compraron en el siglo XX con las catastróficas situaciones que se dieron. Por supuesto, estoy hablando del bloque soviético y ni hablar de Mao. Me remito a Mao específicamente. Entonces, de lo otro, ¿qué es lo que ocurre? Hay comunidades anarquistas en el siglo XIX, estaba lleno de comunidades anarquistas, Europa sobre todo. Y aquí inclusive, en Uruguay, tuvimos una experiencia de laboratorio muy interesante que es la Comunidad Sur, de la cual yo estuve muy implicado con ellos porque fui analista institucional de ellos durante unos cuantos años en la comunidad, de la Comunidad Sur de acá de Montevideo, que después se trasladó por el exilio, se trasladó primero a Lima, a Perú, y después se trasladó definitivamente a Suecia y después retornaron nuevamente. Una comunidad que aguantó más o menos cerca de 40 y pico de años. Esas experiencias de deserción son vitales, son impresionantes, pero también es impresionante lo que ocurre adentro de esas comunidades, en donde también se reproducen los terribles mecanismos de totalitarismo, de totalización y de dominación. bien. Te comento y les comento cosas. Eh, parte de lo que vos traes, Joaquín. Yo creo eh, que Hegel es uno de los ideólogos del Estado y la idea de totalidad está presente subjetivamente
por momentos. Amplío un poco, no sé si a alguien le puede interesar. Yo leo una crítica de Hegel en un inspirador de Manuel Levinas que se llama Frank Rosenzweig, que escribe desde la trinchera cartas, o sea, estando en la guerra, y ahí establece las críticas hacia Hegel, y cómo esas situaciones conducen, yo, mm, eh, conducen a ver desde una sola perspectiva. Esto me pareció entender es lo que vos traés, Joaquín, en una parte. Este hombre que acabamos de leer, David Graeber, que es un antropólogo que creo que es norteamericano y falleció en Inglaterra, El, li- trae ¿eh? el libro de David, ¿cómo se llama? Eh, les digo enseguida. Este libro tiene varios libros. Este libro se llama Fragmentos de Antropología Anarquista. Es un, es un libro bastante pequeño y trae ejemplos de tribus de Madagascar en donde frente a reyes que se les imponía, lo que hacía era, bueno, aquí en Uruguay tenemos un elemento de la historia que es el éxodo, como forma de oponerse a una autoridad. Este, y bueno, y trae eso y obviamente que abre preguntas. Yo cuando lo leí pensé para trasladarlo aquí en el tema de la deserción, porque en la totalidad no hay otra posibilidad eh, que de enfrentarse en lucha a muerte. Y a mí me gusta y pego un salto. Hay un grupo de rock and roll uruguayo que se llama el Cuarteto de Nos, que creo que la canción se llama El último desertor oriental, pero lo que les quiero resaltar es en una de las banderas de aquí de Uruguay, dice el texto libertad o muerte. Sí. El conjunto de rock dice, porque entre libertad o muerte me quedo con la O. Sí, contaste ya. Ujú. Bueno, pero digo, lo he contado porque cuando lo he escuchado tuve como un impacto, porque nunca uno queda como encerrado en lo binario. Vos que traes, Raquel, o sea, hay como si fuera una manera de ordenar lo binario, que uno entra y no hay salidas, no hay libertad, muerte. ¿Quién va a elegir la muerte? Pero bueno, yo qué sé. Entonces, es todo un tema cómo salirse de, de los postulados binarios que totalizan, cómo otra de las charlas que tuvimos con Diego Sturbar, que era buscar una salida donde no la hay, ¿no? Tiene que ver con esa postura de deserción, ¿no? De salida de otra manera.
En realidad, por lo que yo entiendo, es una deserción a una lógica binaria. Poder Sí, abrirse precisamente a estas posibilidades de combinación, de composición, que es decir, no es el pensamiento obvio al cual estamos acostumbrados a utilizar. sí. Me parece entender que, como dice Graeber, no hay que ir en contra de, no hay que abandonar la idea de totalidad. Yo creo Pero que, cómo A no quedar veces, como una única opción. A mí me discúlpame, parece que, a ver, me parece que, bueno, habría que pensar por qué en estos momentos epocales hay tantos pensadores que hablan de deserción, ¿no? El más notorio, o para mí, notorio es Bifo Berardi, que habla mucho, que estuvo con nosotros hace pocos días. Y yo creo que la deserción es una especie de derrota, ¿no? Como la plantean, porque es decir, no hay salida, el sistema capitalista es una mierda, entonces lo que hacemos es irnos a plantar papas o hacer tareas comunitarias. Eh, bueno, estoy haciendo un resumen muy esquemático de yo he leído casi todos los libros de Bifo, pero Paolo Virno dice algo parecido, ¿no? Entonces, eh, me parece que tiene una cosa como de muerte, en el sentido de decir, bueno, vivimos en un sistema que es injusto, que masacra gente, que deja millones de personas en la marginación, pero bueno, desertemos de eso, como si nosotros no fuéramos parte de eso también. Porque subjetivamente somos producto también de este sistema, o si no Ujú. caemos en esa posición elitista, intelectualista que tuvo la izquierda en los 70, ¿no? Bueno, de superioridad moral y de pensar, bueno, que la gente está equivocada y hagamos el foco y con eso vamos a convencer a todo el mundo, ¿no? Entonces me parece que es más complicado, ¿no? Otra cosa, como dice Gonzalo, pensar bueno, en escaparnos de determinadas formas de pensamiento. Sí, eso es otra deserción, ¿no? O sea, que yo creo que de alguna manera el psicoanálisis inaugura eso, ¿no? El psicoanálisis no digo como método terapéutico, sino como disciplina de pensamiento, como denuncia de una forma clasificatoria y reduccionista que tenía y que tiene la psiquiatría, ¿no? Este, bueno, y no quiero polemizar o sí quiero, pero no ahora con mi amigo Joaquín Rodríguez. Creo que hiciste una caricatura del marxismo. O sea, no tengo acá, digo, Bueno, si los 50.000 libros que escribió Marx se reducen a lo que tú dijiste, pobre. Pero voy a ir a los textos y la próxima traigo algo. yo voy a decir algo muy sencillo. Ay, Joaquín, perdón, habla tú. Este, hay que abrir, acá se juega. esta historia, ¿no? Que a veces la dramatizamos de una manera y no hay salida y no hay salida. Este, el otro día me pasó además y se me ocurrió que el hecho de que no haya salida, por supuesto en función de qué, ¿no? Pero que no haya salida, también tiene que ver con salir de la escena, que no es lo mismo que entender, volvamos a Kafka, no es lo mismo entender que no hay salida a entender que desertemos de la escena, salgamos de ahí. Y me parece que a veces, tan sencillamente que me da vergüenza decirlo, pero a veces salir de la escena es algo así como irse a dormir y cuando te despertás de mañana sabés lo que tenés que hacer. Y no es dual ni es totalitario, es esperar un poco, ¿viste? Porque no, lo que pasa es que no sabemos esperar, no nos damos el tiempo. Así tan sencillo como eso.
Eso también puede ser, ¿no? Una escala que nos atrapa en el pensamiento binario y no hay salida. Qué, qué manía de dramatizar que tenemos, ¿no? Totalizar. ¿Puedo decir algo para aclarar dos o tres? Sí, Dale. La primera Joaquín Carlos después. la primera es la siguiente, ¿no? Puede ser que haya caricaturizado mal a nuestro querido Marx. Mirá que yo me lo he leído bastante, así que vas a tener que venir con fuerte bibliografía. Si querés lo hacemos en un boliche. Pero mirá, no, yo creo que hay una cosa así. Cuando uno piensa en salir o desertar, etcétera, en realidad el problema es que siempre estás adentro. Nunca salís de ningún lugar. Vamos a entendernos. Pero el problema es qué lugares construimos. Yo creo que ese es el tema. ¿Cuáles son los lugares que podemos construir desde nuestra humilde cuestión? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el antropólogo Graeber, por lo siguiente: cuestionar el absolutismo es dirigirse directamente en contra del absolutismo, y el absolutismo tiene un peso específico gigantesco. Y además, cuando uno cree conquistarlo, después se revierte la situación y volvés a caer en el mismo juego del absolutismo. Parece ser que por ahora la humanidad funciona con sistemas absolutistas, con sistemas de creencia. Por algo están las religiones, formas primitivas de gobierno, etcétera, etcétera, los reyes, luego el capitalismo. Y lo que nos da Marx es que siempre tiende a la concentración. Eso es lo interesante. Marx nos da muchas pistas, ayuda muchísimo a pensar. Lamentablemente él decidió en algún momento que podía haber una cosa voluntaria, una voluntad a partir de una dictadura del proletariado, de un Estado, yo diría paternalista, gobernante educador, etcétera, etcétera, donde la ciencia es la verdad. La ciencia no es la verdad, sino que la ciencia va caminando de a poquito. Entonces, cuando yo digo la deserción, me parece un concepto muy equívoco, que hay que andarse con mucho cuidado, porque abrazar un concepto de esa naturaleza tiene muchas dificultades, a mi entender. Porque es como decir, hay otro lugar donde podemos estar. No, hay que construir un lugar donde estamos. Por eso soy más consecuente con el tema de las micropolíticas que había planteado Guattari, que había planteado Deleuze, y en el sentido básico de que Deleuze, amparándose nada más ni nada menos que en Kurt Gödel, dice que cualquier teoría es falible y siempre tiende a fracasar. Y eso es lo interesante del descubrimiento de Gödel, descubrimiento matemático. Ojo que ese es el primer teorema. El cuarto teorema habla de las multidimensiones, ¿no? Vamos a entendernos, ¿no? O sea que matemáticamente hemos avanzado tanto que hemos empezado a discernir determinados espacios que no los percibimos, determinadas dimensiones que no las percibimos, que nuestro cuerpo y nuestra tecnología actual no las percibe. O sea que el universo es muchísimo más complejo que lo que podemos hipotizar viendo de los telescopios o viendo de los fenómenos que ocurren. O sea que tenemos que tener otro tipo de humildad. Por eso me parece que el pensar tiene que ver con ser un francotirador. Y Freud es un francotirador. Nietzsche es un francotirador. Foucault son francotiradores. Son gente que tiende a percibir determinadas problemáticas y a abrir determinados pensamientos en función de esas problemáticas. Y creo que nosotros tenemos que andar con eso, porque nuestra clínica, lo que nos demuestra la clínica, es que cada vez que se sienta alguien frente a nosotros, se recuesta en el diván, es un universo que vamos a observar. Estamos observando un universo, pero no solamente estamos observando un universo, sino que ese universo también nos afecta. Entonces, tenemos que ser mucho más modestos. Carlos. Nada, en relación a lo que dice Heber, me parece dos cosas. Por un lado, hay un poema de Pessoa que dice, bueno, y me aburrí de todo esto y me fui al campo pensando que iba a encontrar otra cosa y encontré más de lo mismo, las mismas personas. Entonces, no creo que habría que ver cómo se lee lo de Bifo. Entiendo que venís leyendo a Bifo
de manera persistente. Me parece que la deserción viene de otros planteos que han hecho Tikkun desde el año 2000, que ha hecho Agamben. Entonces me parece que ahí hay un hilo mucho más sutil a poder leer que lo que está planteando Bifo. Si no es como un pensamiento totalizador, si hay una fuera del capitalismo o no, y tal vez tiene que ver con algo de lo que acaba de decir Joaquín, que hay algo mucho más molecular, que el planteo tendría que ser mucho más molecular, de salir de determinadas lógicas. Es como planteaba también Guy Debord, hablaba de hacer el desvío de las imágenes. Como para salir del mundo del espectáculo, no es el fin del mundo, cómo salir del fin del mundo del espectáculo, ¿no? Entonces él dice, hay que usar las imágenes de otro modo. Hay algo ahí en relación a los usos, que es algo de lo que hablamos la otra vez, que me parece que va en esa lógica de pensar qué es desertar, qué es destituir cosas y que es como muy fino el hilo y hay que ver si se puede captar, si no, puede caer como en una cosa muy ingenua, como una ingenuidad de decir, no, podemos salir de esto y para mí tiene un hilo político mucho, con un alcance no de totalización, de transformación del mundo, sino con un cambio de sensibilidad y eso me parece que hay que atenderlo, que es importante. Mm. Ujú. Pedro, un segundito, quería intercalar. Y, quiero rescatar las palabras de Raquel, entonces, que es la posibilidad de tomar contacto, acercarnos con otra lógica, la lógica de los sueños, la lógica del dormir, que no sé si es la misma lógica, es decir, en donde, bueno, a través de acercar, sí, la verdad que no sé qué acción sería acercarnos, e inclusive pensé, hablando de la gente que concurre, Jacqueline ha propuesto hacer grupos en donde con determinado encuadre que se pueda contar los sueños, ¿no? Entre sí, ¿no? Como experiencia. Quería agregar eh, ese comentario. Algo de esto Pedro, hicimos en una reunión de FRAPAG, ¿te acordás, Néstor? El contar los sueños. ¿sí? Sí, yo Bien. estaba pensando en esta palabra desertar y el encuadre y la pertenencia. O sea, porque es verdad que, o sea, concuerdo con lo que dijo ahorita, no me acuerdo cómo se llama, con Joaquín, que dijo que son monstruos, son bestiales Freud y Marx y toda esta gente. Y la verdad es que yo recuerdo cuando era adolescente, 12, 13 años, yo dije, a lo mejor puedo cambiar en algo al mundo. Y conforme he ido envejeciendo, me doy cuenta que no. O sea, eso le toca a esos titanes. A nosotros nos toca medio pensar y ya hasta ahí llegamos. Pero de vez en cuando sí podemos percatarnos de algunas fallas en la lógica de ese encuadre o de ese pensamiento que nos está sosteniendo, pero en realidad cambiar el paradigma y pensar, como lo dice Thomas Kuhn, y brindarle al mundo una nueva idea que sostenga al mundo y que le dé encuadre es brutal. Ahora, como parte del instinto de la vida, significa generar una nueva solución que conteste cosas a los problemas nuevos de cada generación. Y no nada más hablo humanamente, sino las bacterias se enfrentan a problemas, los hongos se enfrentan a problemas, los árboles se enfrentan a problemas, y los humanos, por supuesto que sí. O sea, la única diferencia es que la solución que le damos los humanos es a través de generar ideas y generar un nuevo paradigma, pero esa es una condición de la vida que necesitamos ir encontrando soluciones a los problemas de la nueva generación. Entonces, si la cultura va evolucionando afortunadamente, entonces nosotros encontramos ciertas discrepancias y no todas las veces que encontramos discrepancias sobre el modelo que estamos hablando,
lo estamos traicionando o la palabrita que estamos utilizando, Desertando. no estamos desertando, sino uno necesita sentir cierto tipo de pertenencias a esa idea para poder seguirse sintiendo pertenecido. Pero en el momento en que el paradigma ya no nos contesta las soluciones vitales de lo que nos tiene en ese sistema de pensamiento, entonces hacemos como deserciones. Pero a veces ni siquiera es una deserción en sí, sino decir, esto no me funciona tanto y necesitamos modificarla para que funcione. Y eso es sano. O sea, o sea, hay deserciones, digamos, pequeñas y hay deserciones grandes. Pero las deserciones pequeñas yo siempre las festejo. Digo, que a gusto para que podamos seguir creciendo como especie, y me refiero como especie no nada más como la especie humana, sino como cada grupo humano con un nuevo sistema de ideas, es una nueva especie de pensamiento, un nuevo grupo. Gracias. Hola, ¿puedo? ¿Sí? Encontré acá un relato de Donna Haraway y me parece que me resonó con algunos de estos derivas, algunas de estas derivas. Ella dice así, dice, es realmente preocupante la manera en la que el capitalismo y la crítica al capitalismo nos estupidiza, y nos estupidiza de un modo muy particular. Nos hace creer que no hay otra posibilidad en este mundo. El tipo de estupidez de repetir constantemente la última versión y la más nueva y la más lúcida de las críticas al capital. Lo más estúpido de todo esto es que nos embobamos tanto con el último y más brillante análisis del capital que perdemos todo sentido de lo único que importa en este mundo. La única razón de hacer este trabajo analítico es aprender a contar otra historia y aprender a sumar al trabajo de quienes ya están construyendo nuevas narrativas. Ya están construyendo nuevas narrativas. Lo único que podemos hacer en este mundo que habitamos es rebelarnos, es una insurrección que rechace la parálisis de la crítica acerca de que este mundo se está acabando. Creemos que estamos contribuyendo a un nuevo relato porque lo comprendemos y que somos más inteligentes que el resto. Y lo estamos envenenando con la última versión de nuestra teoría. Bueno, sigue, ¿no? Esto es del libro Seguir con el problema. Lo dejo ahí solamente para que resuene. Bien. Bien. Veamos cómo. Una más. Hoy estoy pesado. Y bueno, bánquenme. No, cuando se habla de paradigma, me hizo acordar a cuando leí por primera vez la teoría de las revoluciones científicas de Kuhn. Y toda una serie de críticas que estaban condensadas en un libraco así de grande, impresionante, donde había distintas posturas, Popper, Lakatos, Wittgenstein, y se llama la crítica de la teoría de las revoluciones científicas. Había sido un simposio que había habido. ¿Tá? El tema a mí, de cuando se habla de cambiar de paradigma, me pone los pelos de punta porque seguimos, me parece, en la misma lógica de armar una teoría que totalice, ¿no? Y ahí nos volvemos a hacer. Entonces, la idea de paradigma también, como tantas otras cosas, se ha transformado en una palabra que se usa un poco, yo qué sé, en el lenguaje coloquial, es decir, no con el trasfondo que lo planteaba Kuhn, ¿no? Porque si no, volvemos a caer en lo mismo. Eso nomás. Ujú.
Bien, Un bien. comentario más así suelto de loca deriva, digamos, del mundo de los micólogos, ¿no? Del mundo de Micólogos, los que se dedican a estudiar los a los hongos. hongos. Bien. Sí. La potencia de los hongos al brotar en terrenos devastados nos permite explorar la ruina en que se han convertido nuestros territorios colectivos y advertir la potencia en espera de armar tejido micelar en las cercanías a producir y en las intervenciones a crear, para que sean catalizadoras, descomponedoras, degeneradoras de las ruinas, y que la podredumbre nos potencie a pensar y crear otros modos de subsistencia, otros terrenos fértiles de existencias, a partir de recorridos micropolíticos, en otros paisajes de hifas vitales, creando, como plantea Haraway, por ejemplo, parentescos raros. Nos advierte sobre aprender a armar otros modos de alianza, de entramados, de junturas, de compañía. Sigue. Esto es un artículo que escribimos con Soledad Dawson, que se llama Lo micelar. Así que después, si quieren, se los comparto para que me gustaría que lo critiquen. Sí. Bien, bien. Solo una apreciación a eso, porque me parece interesante en seguir con el problema. Por ejemplo, Donna Haraway dice, hagan parientes, no hagan bebés. Y eso es un modo de deserción. ¿Cómo desertar al mandato de reproducción y papá y todo lo que se reproduce con eso? Y en ese gesto de hagan parientes, no hagan bebés, hay un gesto de deserción a algo. Y me parece que ahí está el punto de cómo en pequeños gestos uno empieza a desertar de ciertas cosas. Ahora Bien. que habla de parientes, Pablo Upper, en una intervención, yo no me acuerdo si fue ahí, cuando fuimos de Cotolengo Don Orione con el Radio Vilar de Voz, él le dice, no, no, yo voy a plantear una discrepancia, no sé si fue ahí o fue acá, mirá. Y él plantea, si hay una discrepancia y discutimos, estamos a la par. No hay verticalidad, no hay... Y es que no sé si no fue acá. O sea, deconstruyendo un poco la idea de autoridad como semejante a poder, ¿no? Entonces, si discutimos, estamos a la par. Y me parecía que se emparentaba con esto de crear parientes y no hijos. Perdón. Sí. Otra manera de describir. Hablando de otra manera de describir, Gilda, omití ¿querés comentar lo que escribiste? No, es que me sonaba. Perdón, esperen, voy a sacar mi teléfono. A ver ahora. Igual se escucha bien. Se escucha, bueno, yo escucho doble. No, simplemente pensaba en lo performático del discurso, ¿no? Y cuánto, porque no pude dejar de escuchar a Trump por estos días, lamentablemente. Y esta alusión a un salvataje porque estamos muertos, y nada, me hacía pensar en cuánto construye el lenguaje en ese sentido, ¿no? El discurso, mejor dicho. ¿Cuán muertos quedamos después de eso? Ahora que decís eso, Gilda, ¿Cómo desertar de esta mirada, ¿no? Me parece que es lo que traían, perdón. no, es que va en ese sentido
no sabía si decirlo, bueno, no sé si aporta mucho, pero el vocabulario que empleamos em, como que están dados ciertas cosas, y capaz que de eso también a veces tenemos que desertar. Hablamos fácilmente de las lógicas de eso, y en realidad, ¿dónde está la lógica? Digo, muchas veces más bien ilógico. Entonces, cuando escucho a veces la lógica de esto o de lo otro, sabemos qué quiere decir, ¿no? Pero la palabra lógica, como si tuviera ya una aceptación, porque es lógico. Me quedé pensando en eso, del uso que hacemos a veces. Una manera de ordenar en vez de lógica. Digo, está Sí, bien. digo que repetimos por costumbre, pero ahora no sé, hoy me chocó, me chocó cuando otras veces de repente no, pero hoy la escuché diferente. El Porque tenemos lenguaje formas de mismo, ¿no? ordenar, sí, ¿Cómo? claro, formas de El ordenar lenguaje mismo. que ordena de determinada manera, ¿sí? La sintaxis, la manera de hablar, esto que me pareció que traía Gilda, bueno, de cómo ciertas descripciones abre campos afectivos, ¿no? Vos te preguntás, este, eh, yo no sé si todo el mundo sabe que creo que en estos días le hicieron la pregunta a Trump por qué le da el dinero, ¿no? Digo porque por suerte este, varios de los que estamos aquí estamos en muy diferentes lados este, de América, bueno, ahora no está Luis, y del mundo. Y que le preguntan a Trump por qué hace este préstamo, o esta oferta, y ahí es lo que trae Gilda, que dijo Trump, este, están moribundos o Están muriendo. están muriendo. Bien. Eh, Les propongo algo. Cambiemos. Vayamos a comentarios sobre La colonia penitenciaria, que es un texto de Kafka. Eh, Raquel, Sí, te leo. Es una máquina notable, dice el guardia. Vamos a ver este cuento de Kafka llamado La colonia penitenciaria. Si pueden leerlo mejor, porque la idea es deslizar varios sentidos y estoy convencido de que el sentido se arma con otros. Veamos un posible sentido que trae Esther Cohen. Como aclaración a este último relato, La colonia penitenciaria, tengo que añadir que no solo él es repugnante, sino que más bien nuestro tiempo en general y el mío en particular fue y es repugnante. Y el mío en particular incluso más repugnante que en general. Con estas palabras referidas a su editor Kurt Wolff, Kafka describía en octubre del 16, de 1916, lo que para él representaban su relato y de qué manera éste hablaba de los tiempos que corrían. Tan repugnante es la colonia penitenciaria mismo como el momento en que se ubica.
escrito entre el 15 y 18 de octubre de 1914 en la colonia penitenciaria, ha sido considerado por más de un autor sensible como el testimonio más cruel de algo que estaría aún por suceder, como la expresión más despiadada de los tiempos que se avecinaban. Kafka como profeta de la barbarie y de los laboratorios de la muerte que fueron los campos de concentración y exterminio. Bien, a ver, eh, intento, y créame que soy malo resumiendo, en la colonia penitenciaria es un texto de Kafka en donde hay un visitador a la colonia penitenciaria, en donde tienen una máquina para ejecutar los castigos. Esa máquina consiste, como vieron, no sé si vieron, como en la parte de arriba hay como un rastrillo con agujas, la parte de abajo este, es como una especie de cama, es todo descrito todo en el cuento. Este, eh, la particularidad de esa máquina es que antes de ejecutar al reo, le escribe en la espalda eh, la falta que hizo. En la descripción que hace Kafka, el reo, él dice que está como está allí suelto y que no tiene el menor atisbo, la menor actitud de querer huir, está allí en la colonia. Fue sancionado por dormirse en una guardia. Y, o sea, por desobedecer, porque el comandante le dijo que tenía que vigilar una puerta y esa situación. Y entonces, entre otras cosas, la colonia penitenciaria me parece que habla de una forma de subjetividad, de cómo nos van escribiendo en la espalda eh, deudas o culpas. Se puede pensar, desde ya que en el texto eh, una de las cosas que plantean es que Kafka, con esa descripción que hace, anticipa el tema de los campos de concentración y el asesinato sistemático de personas, e inclusive del fenómeno que han descrito los que estaban en campo de concentración, que lo nominan como el musulmán, o sea que es un bloqueo afectivo al cual imposibilita a la persona de responder, ¿no? Tengo entendido que lo de musulmán viene por un gesto que tenían los prisioneros de campo de concentración debido al hambre, que se apoyaban sobre las rodillas como la posición que los musulmanes, los que profesan la religión musulmán, adoptan para orar, ¿no? Que es como ponerse en el suelo de rodillas y bueno, entonces me parecía, Agamben lo toma eso en Homo Sacer. sí, sí, sí. Creo que el libro se queda, es lo que queda de Auschwitz. Yo me acuerdo de que él lo utiliza, ¿viste? Agamben lo utiliza Sí, y lo como describe. testigos
Claro. como él diferencia entre el testigo y dar testimonio, y que una cosa es el relato sobre y otra cosa es la expresión directa, ¿no? Como testimonio de la situación. Bueno, quería hacer un breve resumen del texto de la colonia penitenciaria. Después trato de poner el texto en el WhatsApp, ¿no? Kafka como profeta. ¿En qué sentido esta pregunta nos ayuda a pensar la clínica? A partir de que profeta es aquel que mediante su decir facilita o anticipa lo que vendrá. En este sentido, las intervenciones clínicas pueden ser o no maneras de decir proféticas. Vamos a Kafka de Esther Cohen. ¿En qué medida es posible guardar memoria de algo que aún no ha sucedido, pero que habrá de suceder? La literatura nada tiene que ver con la profecía, sino más bien con la capacidad de leer su época de manera tal que sus conclusiones puedan, con el paso del tiempo, ser interpretadas en más de un sentido, cercanas a lo que realmente suceda a posteriori, como sería el caso del propio Kafka. Así podría verse en Kafka una especie de sismógrafo, capaz de percibir las ondas magnéticas que conducirían a la convulsión totalitaria, pero jamás como un auténtico profeta del narcisismo. Dice el mismo Kafka en sus conversaciones con Janusz, que se trata de ser no tanto un espejo de la realidad como un reloj que se adelanta. En esa perspectiva, Kafka calibra la índole de su tiempo a tal punto que logra percibir el germen mismo de la mentalidad totalitaria que habría de llegar en forma plena con la Segunda Guerra Mundial. El terror que llevó a la cancelación de toda individualidad y a la dominación absoluta de la espontaneidad humana. Algunos de los relatos de Kafka pueden leerse desde esta perspectiva. Aparecen como relojes que se adelantan. Bien, si les provoca comentarios. A mí me hizo acordar a o- una escena muy diferente, muy distante de todo esto, pero un relato de Norma Leandro, ¿no? Todos la ubican a Norma Leandro, la actriz. Sí, Bueno, Claro. ella empezó a estudiar teatro cuando era muy jovencita, muy chica. Y entonces los primeros profesores de los talleres le decían, mira, no vengas más porque es inútil que insistas, no pierdas el tiempo, dedícate a otra cosa. Es como si le hubieran dicho, estás muerta vos como actriz, pendeja, andate de acá, no pierdas el tiempo. Bueno, lo dejo ahí, ¿no? Mm, mm. Yo no quiero cuestionar a Kafka porque me parece que está fenómeno. Pero ¿saben lo que se me vino a la mente? La lo voy a colonización, hacer. la colonización española. O sea, desastre, porque si la Segunda Guerra Mundial, ahí también nos plantamos, desde lo obvio de que fue la guerra mundial y la Primera Guerra Mundial. Hay guerras todos los días y la colonización, y de alguna forma con las variables que hay, pero
la colonización española de América fue bestial. Entonces, indudablemente, ¿qué Numeri- registros puede haber? nu- ¿Qué registros puede haber a nivel de las singularidades para que emerjan en determinados momentos cuestiones que son, yo no sé, a Joaquín le gusta mucho esto de que esto es una catástrofe desde el principio de los tiempos, ¿no? Pero es decir, bueno, emergen voces, ¿no? En distintos lugares. Sí, la otra palabra que me parece que traes, Nelson, que es muy valiosa para no naturalizar y no banalizar, es la palabra obediencia. Es la palabra obediencia, ¿no? Sí. Me parece que es para volver sobre ella una y otra vez. Sí, quizá tengamos que ver diferentes maneras de interrogar, porque es otra manera de describir, que abre a otros posibles, ¿no? El comentario de Gonzalo es que, a Gonzalo es que tengo entendido también que numéricamente, porque esa es otra manera de describir, ¿no? Claro que la Segunda Guerra Mundial, entró la cantidad de muertos que hubo, y que fue atroz. Eh, Inclusive en la manera como se termina, con 2 bombas atómicas sobre población civil, ¿no? Claro, como eran diferentes y tenían los ojitos rajados, entonces, numéricamente, tengo entendido que la conquista, fue una raza mayor que la Segunda Guerra Mundial, en cantidad de muertos. Perdón, porque digo cantidad de muertos, en cantidad de asesinados, ¿no? Porque vieron que cuando uno dice, este, hace poco leía en Perú que en una manifestación hubo un muerto. No, no hubo un muerto, asesinaron a alguien. Me parece que marca una diferencia la manera de relatar, ¿no? En el caso de Perú específico, después está filmado, es un policía de civil que dispara contra manifestantes, ¿no? Me tengo que ir. Besito. Tengo Sí, que salir. sí, bien, bien, Chao. bien. Chao. Yo me tengo que ir, no soy tan Sí, catrachito. Sí. Un abrazo a todos. dale, dale. Queda la palabra. Queda la palabra. A mí me hace acordar cuando hablan de la prostitución, y no de las mujeres o los niños prostituidos. El victimario siempre queda borrado, acá y en todas partes. Mirá, sí. Bueno, ese es un aspecto que intentamos transmitir con Gonzalo y Carlos, que cierta descripción de la lógica del Estado, del progreso, que invisibiliza efectos, ¿no? O sea, en la manera de decir parece que estuviera invisibilizado algunos efectos, ¿no? El ejemplo que me parece bastante gastado es que si se construye una carretera, dice Hegel, nadie se va a fijar en las flores que se aplasten. O sea que hay una manera de describir y de sentir en donde hay efectos que quedan invisibilizados, como vos, Elina, traes, ¿no? Eh, Dada la hora, les propongo, dejemos aquí y continuemos de la manera que podamos la semana que viene.
Una chiquita, Bu- porque hicieron Jacqueline planteaba el tema de la lógica, ¿no? Y Sí, fue algo que discutimos cuando escribimos este articulito contigo artículo sobre la lógica de Estado, ¿no? Y uno de los reparos que ponía era que no concebir la lógica como que en definitiva remite a un logos totalitario, sino que son maneras de describir. Era nada más, porque me había quedado para atrás y eso. bien, bien, Gracias, Gonzalo. muy bien. Ok. Buena semana. Hasta el martes. Buena Bonita semana. semana.